Bueno, no, primero que todo, pues agradecerles la invitación, la verdad. Es un gusto para mí estar acá y bueno, tener estos espacios para poder conversar un poco y aprender también un poco sobre cuál es la situación actual, cómo están funcionando las cosas en otros países. Me pareció muy curiosa, de hecho, la presentación del doctor David. Creo que Colombia y Ecuador comparten muchas situaciones y muchas eh, particularidades, tanto así que nuestro sistema de contratación y de hecho nuestra, digamos, portal de contratación se llama Secop, entonces veo que incluso son casi iguales. Me pareció bastante curioso y bueno, frente al último tema que estaba tocando el doctor David, nosotros también estamos teniendo acá casi que crisis frente a la arbitrabilidad de aquellos actos administrativos y a los actos contractuales en materia de contratación estatal, que pues es un tema que está, digamos, totalmente en boga. Y bueno, me pareció bastante interesante esas similitudes, no lo esperaba, pero pues, me pareció muy familiar todo lo que estaba diciendo el doctor David. Entonces, pues bueno, dicho eso, voy a proceder a proyectar la pantalla, una breve presentación que preparé. Entonces, si me dan un segundo, ya están viendo mi pantalla, correcto. Está cargando, doctor. Un Listo, momento. perfecto. Ahora sí, ya se puede Listo, visualizar. perfecto, mil gracias. Bueno, primero que todo, pues yo también preparé esta presentación dividida en tres aspectos principalmente. La primera es sobre la manera o los regímenes de contratación estatal que existen en Colombia. Después pues, quiero ahondar justamente porque está diciendo hace un momento sobre aquellas facultades excepcionales que existen bajo la legislación colombiana en materia de contratación estatal. Y por último, quiero tocar ciertos aspectos relevantes y, digamos, de moda en materia de arbitraje con parte estatal. Entonces, dicho eso, si me dan un segundo, por favor. Disculpen un segundo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, la primera temática sería las modalidades de contratación estatal. A diferencia de lo que está pasando en Ecuador, nosotros tenemos una ley de contratación estatal algo más vieja, que es la ley 80 de 1983, la cual, digamos, la que regula principalmente la manera en la que se lleva a cabo la contratación estatal. Posteriormente se expidió una ley en 2007, que es la ley 1150 de 2007, la cual, pues, digamos, es una ley que complementa un poco más el sistema de contratación pública. No obstante, pues sí creo que hace falta una reforma como la que está pasando en Ecuador, dado que pues, ya estamos quedando un poco atrás. Entonces, pues dicho eso, creo que un aspecto que podríamos compartir todos acá son los tres puntos del íter contractual, la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. Entonces, claramente la etapa precontractual va desde la planeación de una eventual contratación pública, bien sea a través de una licitación, un contrato de asociación público-privada o cualquier otra modalidad. La pues, etapa contractual que va claramente desde la adjudicación, diría yo, ni siquiera la ejecución, hasta la finalización y posteriormente la etapa postcontractual, todo lo relativo a aquello con pues, el cumplimiento de obligaciones y garantías una vez finaliza el plazo contractual. Dicho eso, entonces, pues quisiera ahora abordar brevemente, entonces, cuáles son las modalidades de contratación. Entonces, como estaba diciendo, la ley 80, digamos lo que es como la ley macro de contratación estatal en Colombia, es la ley 80 de 1993. Entonces estamos hablando de una ley que tiene aproximadamente 33 años de que se expidió. Y la ley 1150 es, digamos, una complementación que se hizo hace casi 20 años sobre la ley 80 y pues regula ciertas, creo que falencias que tenía la primera ley de contratación estatal y aborda ciertos temas, particularidades puntualmente que incorpora algunas modalidades de contratación adicional al sistema jurídico de mi país. Entonces, básicamente lo primero que yo quisiera decir muy brevemente es que la ley 80 no es una ley extensa, creo yo diría que es una ley de principios, es una ley que simplemente establece cuáles son los principios de la contratación estatal, cómo se ha de regir los procesos de selección, cuáles son los principios bajo los cuales se debe llevar a cabo la contratación estatal. Esto es el principio de planeación, el principio de selección objetiva,
el principio de transparencia, y bueno, el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, ciertas sanciones y establece pues las eh, ya anunciadas facultades excepcionales de la Administración de Justicia o también hay quienes las denominan las facultades exorbitantes. Entonces, pues dicho eso, bajo la ley 80.993 establece que la licitación pública es la regla general bajo la cual se van a llevar a cabo los procedimientos o los procesos de contratación pública. Y únicamente en caso de que pues, no se pueda llevar a cabo esa licitación pública por algún motivo, se va a acudir a alguna de las otras modalidades de contratación. Entonces, pues como brevemente, hay ciertos principios que yo diría que son como los principios rectores, el principio de publicidad. Entonces, en eso, de nuevo, creo que compartimos algo con Ecuador frente a nuestro sistema. Nosotros también, pues acá publicamos desde el inicio, o cada entidad por lo menos publica desde el inicio un proyecto de pliegos. Después la gente tiene la posibilidad de acercarse, hacer comentarios a los pliegos. Sus comentarios pues pueden o no pueden ser atendidos, pueden ser, eh, digamos, de carácter vinculante o no, dependiendo por la entidad si le decide adoptarlos, si no decide adoptarlos. Después de eso ya se publican los pliegos, la gente tiene la oportunidad de presentarse y bueno, todo el proceso creo que de contratación regular, de selección de oferta, respuestas y comentarios, hasta que pues, ya se selecciona el mejor proponente y posteriormente se lleva a cabo la adjudicación. Entonces creo que sería como a grandes rasgos cuál es la manera en la que se lleva a cabo y cuáles son sus principios rectores que rigen la contratación estatal. Por otro lado, ahora, pues como les decía, la ley 80.993 es meramente una ley de principios. Entonces, pues no establece nada más allá de la licitación, cuáles son las, digamos, normas aplicables, pero no establece ningún otro método de contratación pública en materia de compras estatales. Es por eso que la ley 1150 de 2007, o digamos una ley más reciente, sí estableció algunas modalidades de contratación adicionales. Por lo tanto, está la selección abreviada. La selección abreviada, digamos, es un pequeño proceso de licitación que se lleva a cabo, es mucho menor que una licitación, es mucho más expedito y tiene sus, digamos, bemoles, toda vez que no está pues, previsto para todas las situaciones, simplemente para situaciones muy, muy específicas. En concreto, son pues, situaciones taxativas que están establecidas en, si no estoy mal, el artículo 7 u 8 de la ley 1150 de 2007. Entonces, digamos, esto pues claramente fue una modalidad de contratación que tuvo mucho auge en la pandemia. Entonces, como lo podrán ver, se trata de pues, situaciones muy particulares, servicios de menor cuantía, servicios relacionados con la prestación de la salud, servicios públicos que no puedan pues, parar, que no puedan atender a un proceso de licitación largo, son aquellos los que están autorizados para acudir a este tipo de modalidad de contratación directa o pues selección abreviada para ser específicos. Después vamos con la contratación directa. La contratación directa pues es una contratación que hace, pues, valga la redundancia, directamente la entidad con pues, un particular sin incluso acudir a un proceso de selección abreviada o concurso de méritos, nada por el estilo, simplemente pues, ocurre frente a situaciones aún más anómalas como lo serían pues, las urgencias manifiestas. Aquí, pues, digamos, creo yo, en mi país, un ejemplo que se me ocurre sería la fatalidad de Armero, hace unos 30 años aproximadamente, pues claramente en este tipo de circunstancias, ante estas circunstancias de fuerza mayor, es que se acude a la necesidad de pues, llevar a cabo este tipo de modalidad de contratación. Ahora, pues digamos, ya quisiera pues, adentrar un poquito más aspectos, creo que relevantes y pues también que tienen una incidencia, creo que mayor en el día a día de la materia de la contratación estatal. Entonces, como les había anticipado, la ley 80 de 1993, simplemente una ley de principios con algunas regulaciones pocas, pero entre esas breves regulaciones está lo relativo a las facultades excepcionales y los poderes unilaterales de la administración en materia de contratación estatal. Estas están establecidas en el artículo 13 en adelante y, y bueno, pues manera de contexto brevemente, de acuerdo con el contenido propio de la ley 80, su artículo 13, se establece que los contratos estatales se van a regir por normas de derecho privado en materia sustancial
Es decir, a un contrato estatal es aplicable el Código Civil, el Código pues, de Andrés Bello en su totalidad, salvo todos aquellos aspectos que estén regulados a través de una norma especial, los cuales son muy pocos, como por ejemplo la terminación unilateral del contrato, que es una facultad que está regulada, sí, en el Código Civil, pero al estar regulada también en materia de contratación estatal, pues aplica la, la regla especial que sería la materia de contratación estatal, la pues, facultad que tiene la administración para llevar a cabo esta terminación unilateral. Entonces, básicamente, estas facultades se le dan a la administración con el fin de que pueda pues, garantizar la adecuada prestación del servicio. Y pues entre ellas está la facultad de interpretar, modificar y terminar unilateralmente un contrato estatal de acuerdo con ciertos parámetros que están establecidos en la ley. Entonces, pues como te estaba diciendo, son situaciones claramente excepcionales, no es un capricho que tenga la entidad, no es una prerrogativa, digamos, sin límites que la que pueda acudir sin ningún problema, sino que se tienen que cumplir ciertos pues, requisitos para que se lleve a cabo, su pena de que pues en la eventual escenario jurisdiccional está, pues existan las consecuencias, bien sea a través de una sentencia o a través de un laudo arbitral para la entidad que desatienda estos requisitos que están establecidos. Entonces, el primero, pues la interpretación unilateral. La interpretación unilateral es algo interesante porque no ocurre de manera pues inmediata, sino que tiene que haber cierta pues discrepancia entre las partes, es decir, la entidad contratante y la entidad y el contratista, en cómo se va a interpretar una cláusula o algún documento contractual, y en caso de que estas dos no se puedan lograr poner de acuerdo en cuál es la manera en la que se debe llevar a cabo esta interpretación, la entidad está en la facultad pues de hacer la interpretación unilateralmente a través de un acto administrativo motivado, que creo que es algo pues, que en la jurisprudencia local colombiana ha dado bastante motivación. ¿Por qué? Porque muchas veces se expiden actos administrativos a través del ejercicio de estas facultades excepcionales, no obstante, no tienen la motivación suficiente o carecen de motivación. Muchas veces ocurre o se ha visto son que simplemente se copian y se pegan los comentarios que hace la interventoría y se presenta eso como un acto administrativo motivado. Ya el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en materia de jurisdicción contencioso administrativo, dice pues, que no es suficiente con eso, que tiene que haber una motivación propia, sustentada en normas, en comunicaciones, en pruebas por parte de la entidad contratante y no se puede simplemente valer o excusar la recomendación que le habrá hecho el interventor o algún tercero o incluso algún funcionario de la entidad, sino que tiene que ser una pues, entidad, un acto administrativo expedido en forma regular con todas sus, pues, digamos, sus requisitos para producir efectos. Entonces, ahora con la modificación unilateral, yo creo que la modificación unilateral pues, es un poco más extrema, sigue la misma línea. En caso de que pues, se tenga que atender un servicio que no se puede parar, no, piénsese, no sé, un hospital, una carretera, un aeropuerto, por alguna circunstancia y no se logra llegar pues, a ese acuerdo sobre una modificación de mutuo acuerdo, valga la redundancia, con el contratista, la entidad estatal bajo esos presupuestos tiene la capacidad de llevar a cabo una modificación unilateral del contrato. Nuevamente, se hace a través de acto administrativo, el cual debe estar motivado. Y bueno, tiene la consecuencia que si la modificación altera el valor en un 20% más del valor inicial del contrato, el contratista puede renunciar, pues puede decir si continúa el contrato o si prefiere proceder con la liquidación. La terminación unilateral, pues lo que como su nombre lo dice es la facultad que tiene la entidad estatal para llevar a cabo la terminación. Pues a su voluntad, nuevamente, a través de un acto administrativo motivado y pues como lo había anticipado, pues no puede ser simplemente porque pues, le nace de su voluntad, sino que tiene que estar frente a una situación pues, realmente grave que incapacita o imposibilita seguir llevar a cabo el negocio o frente a un incumplimiento realmente grave que afecte los intereses del Estado y afecte ese, digamos, interés superior por el cual no es posible llevar a cabo una terminación pues, de mutuo acuerdo o esperar a que se venza el plazo contractual establecido. Y bueno, la caducidad creo que es como la
pues cuando yo estudié en la universidad, pues, mi profesor le decía la bomba atómica en materia de contratación estatal. ¿Por qué? Porque la caducidad no simplemente implica la terminación unilateral del contrato, sino que además de ello conlleva a una inhabilidad del contratista que no pueda contratar con el Estado por cierto número de tiempos. Y pues es únicamente procede en casos pues ya creo que realmente graves de paralización que afecten pues totalmente la imposibilidad de llevar a cabo el contrato. Yo creo que solo he visto una o dos caducidades en pues, mi experiencia estos años, y pues era una obra que, no sé, lleva en su año 10 más o menos, y en el año 10 tenía que estar en un porcentaje de cumplimiento del 80% y pues iba en el 14 o 15%. Pues la razón por la cual en ese momento la entidad eh, era una concesión de transporte público, pues dijo, no, definitivamente ya el cumplimiento es totalmente retrasado, ya le hemos aplicado plazos de cura, le hemos dado la oportunidad de que subsane este incumplimiento y aún así pues no lo ha hecho. Entonces, frente a esos elementos, se procedió en ese escenario a declarar la caducidad del contrato y como pues, la consecuencia de ello no solo la terminación, sino también la penalidad al contratista y la inhabilidad de volver a contratar con el Estado. Entonces, pues digamos, creo que sí, es un aspecto pues, relevante. Y bueno, ahora pues volviendo de nuevo a un tema que creo que ya habíamos tocado al inicio de la sesión cuando se tocó la legislación ecuatoriana. El debido proceso sancionatorio, pues la ley 80 de 1993, complementada por la ley 1150, establece cierto procedimiento administrativo de carácter contractual en aras de que se cumplan las finalidades del contrato estatal. No obstante, pues, ¿cuál es la finalidad de estas sanciones? No es simplemente sancionar al contratista como ocurría en una caducidad, todo lo contrario, es una conminación a través de multas diarias muchas veces, a veces mensuales, semestrales, para que el contratista que está atrasado se sirva de cumplir las obligaciones en las cuales pues, está atrasado y se logre así ponerse al día y lograr con el cumplimiento adecuado del contrato. Aquí valga decir, esa pues, imposición de multas tampoco es unilateral, hay cierto debido proceso que se tiene que seguir. Entonces, este debido proceso inicia con una notificación de cumplimiento, se le da un periodo para que eh, subsane este cumplimiento. Si no lo logra el contratista en esa etapa, incluso puede muchas entidades hacen que le dan un plazo de cura, que es como un último aviso de, no sé, 30 días, 20 días, 10 días, para que se sirva de cumplir sus obligaciones. Y si no, se procede con el inicio de la culminación para que se lleve a cabo pues, la obligación que está pendiente de cumplir. Aquí es un aspecto relevante, pues que claramente si el contratista cumple, ya no hay lugar a que se sigan imponiendo estas multas y pues todas estas multas de culminación estarían pues superadas y no habría lugar a continuar con eso. Eh, Ahora, frente a cómo se va a llevar a cabo pues todas este tipo de diligencias, se ha establecido que se tiene que respetar pues de nuevo una acto administrativo motivado en caso de que ya se vaya a proceder con la declaratoria de terminación unilateral del contrato ante un incumplimiento, pero que esta declaratoria se le tiene que dar antes al contratista la oportunidad de acudir a audiencia, a respetar el derecho al debido proceso, a defensa, a contradicción, a presentar pruebas, a aportar pruebas, a contradecir las que están siendo utilizadas en su contra, para así pues que tenga la oportunidad de ser oído y acredite cuál es el motivo del incumplimiento, si es un pues, motivo fundado, bien sea por una causa fortuita, una fuerza mayor o cualquier otro evento eximente de responsabilidad, pues en ese escenario claramente no irá lugar a proceder con la imposición de una multa, mucho menos con la terminación unilateral y anticipada del contrato o hacer efectiva la cláusula penal. Hace poco, diría yo, menos de un mes, aquí en Colombia salió una sentencia por parte del Consejo de Estado, el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa en la que se estudiaba un escenario en el que se le dio al contratista un plazo de 24 horas para, desde que lo notifican hasta que se lleva a cabo la audiencia de, de declaración de cumplimiento del contrato. Pues en ese escenario, claramente, la autoridad jurisdiccional dio pues, un plazo de 24 horas, es lejos de ser razonable, atenta claramente contra todos los principios
y garantías constitucionales del debido proceso. En tal sentido, pues se declaró la nulidad de tal acto y pues al igual la nulidad de la declaración de cumplimiento que se hizo ahí mismo. Entonces creo que esos son aspectos relevantes a tener en cuenta en realidad cuál es ese debido proceso sancionatorio de carácter contractual frente pues, a la tasación de sanciones, el lapso que se le hay que dar y cuál es el contenido que debe tener el acto administrativo mediante el cual se le imputa el incumplimiento. Este tiene que ser motivado, tiene que decir, establecer pues, desde cuándo inició el incumplimiento, cuándo fue la primera vez que se hizo el requerimiento, segundo, tercero, cuáles son las consecuencias del incumplimiento, tiene que tasar cuánto sería la consecuencia del incumplimiento en su totalidad. En este caso, pues digamos, si hay un contrato con una cláusula penal, pues sería la tasación de la cláusula penal más, pues si hay otros perjuicios que se hayan causado por ese incumplimiento, debería tasarlo, pues el deber más bien de tasarlo por parte de la entidad. Qué pena, pues, estoy yendo muy rápido. Cualquier pregunta, pues súper atento, pero pues, creo que no por ahora. Dicho pues lo anterior, ahora pues quisiera terminar brevemente con algunos aspectos de arbitrabilidad. Nuevamente, y como lo anuncié, apenas comencé, creo que en Colombia y Ecuador estamos compartiendo por lo menos bastantes aspectos relacionados con la arbitrabilidad de, en materia de contratación estatal y pues, realmente creo que por lo menos acá está habiendo una situación muy particular desde hace 2 años, desde abril del 2024 exactamente. Entonces, pues, de esa manera muy general, pues, tipos de arbitraje, está el arbitraje pues, institucional, administrado por un centro, que es una, como un denominador de todos los países, el arbitraje ad hoc, y pues, el arbitraje en derecho, el arbitraje en equidad. Pues acá en Colombia hay una particularidad y es que si una entidad estatal participa en un arbitraje, el arbitraje primero tiene que ser institucional, no puede ser un arbitraje ad hoc, y segundo tiene que ser un arbitraje en derecho, no puede ser un arbitraje en equidad, no puede ser un arbitraje técnico. Entonces, esas son las particularidades, digamos, iniciales de la arbitrabilidad en materia de contratación estatal en, en Colombia. Ahora, frente a la cláusula compromisoria, esta cláusula, pues, obligatoriamente en materia de contratación estatal debe ser expresa. No se presume en materia, digamos, de derecho privado si existe, está contemplado en la legislación local, puntualmente la ley 1563 de 2012, que es el Estatuto Arbitral Colombiano. Establece la posibilidad de que se reconozca el pacto ficto, y es el evento en el que una de las dos partes invoca un pacto arbitral, no lo aporta, pero la otra no lo niega. Ese silencio se entiende que la otra está reconociendo el pacto arbitral implícito que está invocando su contraparte. Esto en materia de contratación estatal, pues está prohibido, está establecido que el pacto arbitral en materia, siempre pues, que participe una entidad estatal debe ser expreso, ya sea pues, una cláusula compromisoria o un compromiso, pero sí o sí tiene que estar eh, pues, aportado en algún documento. Y segundo, pues frente a la arbitrabilidad de carácter objetivo, conformidad con el Estatuto Arbitral Colombiano, la ley local de Colombia establece que solo pueden ser arbitrables aquellas controversias que sean de libre disposición, es decir, aquellas que no sean renunciables pueden ser arbitrables. Aspectos no renunciables serían cesantías laborales, estados civiles de las personas, filiaciones parentales. Creo que son buenos ejemplos de aspectos los cuales no son renunciables, por ende no serían eh, arbitrables. Entonces, en materia estatal sería pues, que solo las controversias económicas serían aspectos de de ser arbitrables o aspectos relacionados con el cumplimiento, ¿no? de contratos estatales. Ahora, eso pues no quita el perjuicio de que en un evento de responsabilidad civil extracontractual, el Estado se anime o le nazca suscribir un compromiso para ventilar esa controversia ante un tribunal arbitral y no ante un juzgado. Dudo que eso pase algún día, pero pues está esa posibilidad abierta. Y bueno, por último, frente a este tema, es que recientemente, a los últimos 4 años tal vez,
se han expedido una serie de directrices por parte del gobierno nacional, en la cual ahora le requieren a las entidades estatales una serie de requisitos que antes no tenían que cumplir para suscribir una cláusula arbitral. Pues tienen que tener el visto bueno del ordenador del gasto, del jefe jurídico de la entidad, de pues, alguno de los ministerios o algunos de los miembros del gobierno nacional y además pues, se han establecido, digamos, también ciertos delineamientos frente a la manera en la que se va a escoger árbitros. Puntualmente, yo creo que la última directriz presidencial que fue en mayo del 2025, si no estoy mal, establece la obligación de que haya un árbitro mujer y que siempre se esté internando pues, árbitros mujeres. Es particularidades que creo que se están viendo últimamente y bueno, pues que son de obligatorio cumplimiento por las entidades estatales que quieran acudir al mecanismo alternativo de solución de conflictos. Eh, Algunas estadísticas relevantes que vi pues, brevemente preparando esta presentación. Colombia es uno de los países más con mayor volumen de arbitraje en Colombia. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene el 40% de los casos que involucran a entidades públicas, incluso pues, entidades que no están localizadas en la ciudad o en su periferia. La mayoría de los casos son del sector de infraestructura y construcción. Y bueno, creo que también son los casos con mayor, cuyas pretensiones son más altas. Eh, si alguna jurisprudencia relevante, pues esto ha sido un tema bastante complejo, creo que lo estaba anunciando justamente por eso, cuál es la, digamos, crisis que se está viendo ahorita en el derecho colombiano frente a la arbitrabilidad de los actos administrativos. Hubo una sentencia de unificación en 2004 en la que se indicó a que ya que los actos administrativos, incluso los contractuales, gozan de presunción de legalidad, estos no pueden ser controvertidos mediante pues una justicia diferente a la justicia estatal y sí o sí tienen que ser objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción estatal. Entonces, en tal medida, no se pueden discutir la legalidad de los actos que se expiden en ejercicio de las facultades excepcionales, las cuales vemos anteriormente y lo repito. Entonces, la interpretación, terminación unilateral, terminación unilateral, modificación unilateral y la caducidad son aspectos bajo los cuales la sentencia de unificación de 2004 se estableció que eran actos que no podían ser conocidos por la jurisdicción arbitral, dado que si se le permite a un particular cuestionar la legalidad de un acto administrativo, se estaría, digamos, la teoría dice que se estaría pues, deslegitimando la competencia del Estado. Posteriormente, se dijo, bueno, yo como árbitro no me puedo pronunciar sobre si la terminación o la facultad excepcional, sea cual sea que usted ejecutó, eso no es legal, no tengo facultades para eso, de conformidad con la sentencia del 2004. No obstante, sí me puedo pronunciar sobre los efectos económicos, y esa fue una postura que fue, digamos, aceptada muchos años. Entonces, si se da una terminación unilateral, no se cuestionaba la legalidad o no de la terminación unilateral, sino simplemente si, pues, cuáles fueron los efectos económicos de esa terminación. Piénsese, quedaban 10 años de ejecución del contrato, entonces el tribunal hubiera tenido competencia para pronunciarse sobre si el contratista tenía o no derecho a que le pagaran esa retribución, 10 años que quedaron pendientes de ejecutarse. Pues, ¿qué pasó recientemente en abril del 2024? Una segunda sentencia de unificación que yo pues, creo particularmente que no se puede llamar una sentencia de unificación, toda vez que de los 7 magistrados, esta sentencia tuvo 3 votos en contra y un voto fue aclarado. Entonces, de los 7, realmente solo 3 magistrados estuvieron de acuerdo con la posición presentada, 3 en desacuerdo y uno, pues, más o menos. En esta sentencia se indicó que el hecho de que un árbitro se pronuncie sobre la legalidad perdón, sobre los efectos económicos de un acto administrativo por medio del cual se ejerce una facultad excepcional, implicaría implícitamente cuestionar la legalidad de la decisión, toda vez que se estaría pues, dando un reconocimiento económico al contratista o bueno, a la entidad estatal a raíz de una decisión pues, que no está siendo cuestionada y que se presume legalmente, pues que se presume tiene plena legalidad.
Entonces, ahora, bajo pues, esta nueva tesis, lo que ha sido los últimos 2 años ha sido bastante complejo, creo que para los contratistas y para quienes pues, litigan en materia arbitral estatal, acudir a estas cláusulas comprometedoras que puede incluso que estén pactadas, pero no obstante no se están pudiendo materializar por estas pues, particularidades que hemos mencionado. Entonces, pues bueno, hay varias, pues creo yo, situaciones que están pasando. Se presentó una acción de tutela, una acción de amparo en contra de esa sentencia, fue negada, pero pues las consideraciones creo que han sido bastante interesantes. Y pues bueno, lo que se ha visto en la práctica es que a través de una figura constitucional, que es la excepción de inconstitucionalidad, se está intentando acudir al arbitraje para pues, cuestionar los reconocimientos y los efectos económicos de estas sentencias. Entonces, la excepción de inconstitucionalidad básicamente dice que cuando una norma sería, o por los efectos, por lo menos que tendría una sentencia de unificación, pues, es contraria a la Constitución, esto pues se ha de inaplicar y el juez, en este caso los árbitros, tendrían la competencia para pronunciarse desaplicando esa norma, en este caso sentencia de unificación, que pues, resulta contraria a la Constitución. Básicamente creo que ese es el panorama actual. Y, y bueno, creo que un último comentario quería antes de cerrar, pues recientemente también tuvo la posibilidad de estudiar una sentencia en la cual se declaró un contrato de concesión para la construcción de un aeropuerto en San Andrés. La entidad estatal declaró la terminación unilateral y el contratista, bajo toda esta discusión que estamos hablando de la imposibilidad de que los árbitros pronuncien sobre la legalidad de esos actos administrativos, presentó una demanda ante la jurisdicción local, y pues esta fue admitida, la ganó en primera instancia. La entidad condenada apeló la sentencia y cuando llegó esto al Consejo de Estado, el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo de Estado pues, sacó un pronunciamiento muy interesante, y es que en ese contrato en particular, la facultad de terminar unilateralmente el contrato ante un incumplimiento fue pactada expresamente. Entonces, la tesis que creo que es de moda del último mes es que si esa facultad de terminar unilateralmente el contrato por parte de la entidad estatal se hace en ejercicio de una facultad contractual, no necesariamente o no implícitamente significa que se esté ejerciendo la facultad excepcional contemplada en la ley. Entonces, en ese caso, yo acá se ejerció una facultad totalmente contractual, ajena a la facultad legal establecida en la ley 80 de 1993, y en consecuencia, este aspecto pues sí puede ser conocido por los árbitros, toda vez que no se está discutiendo un acto administrativo motivado. En ese caso, la entidad había sacado una resolución informando la terminación unilateral del contrato, pero el Consejo de Estado afirmó que era simple un acto contractual que no revestía la calidad de un acto administrativo, toda vez que su fuente no emanaba del ejercicio de la potestad de la administración pública, sino emanaba de una facultad contractual pactada por las partes. Entonces, pues creo que es lo último que hemos visto en la jurisprudencia colombiana, y como les estaba diciendo, creo que es un tema que está en boga. Creo que se van a continuar viendo este tipo de discusiones, este tipo de teorías diferentes para pues, facilitar el arbitraje, todas que claramente por las últimas circunstancias pues ha estado un poco es difícil acudir al método alternativo de solución de conflictos en este tipo de contratos. Y pues creo que básicamente sería eso. Sé no, si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario para aportar, pero pues básicamente creo que esa sería mi presentación. Mil gracias a todos por su atención el día de hoy. Un martes después de Semana Santa a las 8 de la noche estar acá pues, escuchando estos temas. Mil gracias, creo que lo aprecio bastante.